documentos, vasijas, pinturas, huesos, documentos escritos, fuentes escritas. Eso, toda la historia estudia lo que es primordialmente cosas que pasaron, ¿no? Cosas que se vieron en el pasado, ¿ya? Y esto, ¿cómo se estudia? A través de huellas. Estas huellas llamamos restos arqueológicos, ¿no? Ahí tenemos vasijas, pinturas, huesos, y ahí vamos a tener diferentes ciencias que parten desde la historia, ¿no? Por ejemplo, tenemos la arqueología, la paleontología, bueno, la historia, los historiadores también van a ir generando su proceso cronológico, ¿ya? A partir de eso. Pero también vamos a basarnos en fuentes escritas, ¿no? Pergaminos, papiros, ¿no? Y toda esa situación. Entonces, a partir de eso, vamos a ver los periodos de la historia, ¿no? Y la historia se divide en prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Entonces nosotros vamos a ver ahora en estas clases, en estos 4 días, lo que es la prehistoria, ¿ya? ¿Ok? Ya la prehistoria es el periodo de tiempo que va desde la aparición del hombre hace 2.500.000 años antes de Cristo aproximadamente, hasta el descubrimiento de la escritura cuneiforme, que es los 3.500 años antes de Cristo. ¿Ya? Esa es la prehistoria. Desde 2.500.000 años antes de Cristo hasta los 3.500 años antes de Cristo. ¿Ya? Después vamos a tener la edad antigua, que abarca desde la aparición de la escritura, 3.500 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano, 476 años después de Cristo, ¿ya? La edad antigua. La edad media vamos a abarcar desde la caída del Imperio Romano, que es el 476, hasta el descubrimiento de América en 1492, ¿sí? Estos son hechos bien marcados en la historia, por eso vamos modificando y cambiando. Los periodos de la historia vamos a verlo desde la perspectiva de la Edad Moderna también. Y ahí tenemos desde el descubrimiento de América, desde 1492 hasta la Revolución Francesa en 1789. Y lo último que tenemos es la Edad Contemporánea, desde 1789, que es la Revolución Francesa, hasta nuestros días. ¿Ya? Hitos que marcan los cambios históricos, ¿no? Vamos a ir viendo otra vez. La prehistoria hasta el descubrimiento de la escritura, 3.500. La Edad Antigua hasta la caída del Imperio Romano, 476. La Edad Media hasta el descubrimiento de América, 1492. La Edad Moderna hasta la Revolución Francesa, 1789. Y la Edad Contemporánea hasta nuestros días. Muy bien. Hasta ahí vamos viendo. ¿Ok? A ver, vamos a preguntar. ¿O quieren que vuelva a repetir? A ver, ¿cómo es? Vuelvo a repetir. Muy bien, Pablo Jimmy. Así tienen que ser sinceros, porque después el profe habla rápido, rápido y no podemos captar, tienen que decir. ¿Está bien? Prehistoria. De 2.500.000 años hasta el descubrimiento de la escritura, 3.500 años. Esto es aproximadamente, ya no es que es fijo, no aproximadamente, más o menos, ¿no? Entre esos años, ¿ya? ¿Ok? La prehistoria. ¿Qué es lo que marca el fin de la prehistoria? Lo que marca el fin de la prehistoria es el descubrimiento de la escritura. Muy bien. La Edad Antigua. De los 3.500 años antes de Cristo aproximadamente hasta la caída del Imperio Romano, que es 476 años después de Cristo. ¿Qué es lo que marca la edad? ¿En qué termina la Edad Antigua? ¿Qué es lo que marca el inicio de la Edad Moderna? O sea, perdón, de la Edad Media, ¿sí? Es la caída del Imperio Romano, ¿ya? Y lo que marca la culminación de la Edad Antigua es la caída del Imperio Romano. La Edad Media
es desde la caída del Imperio Romano en 476 hasta el descubrimiento de América 1492. ¿Qué es lo que marca el final de la Edad Media? El descubrimiento de América en 1492. La Edad Moderna es desde el descubrimiento de América 1492 hasta la Revolución Francesa 1789. ¿Qué es lo que marca el fin de la Edad Moderna? La Revolución Francesa en 1789. La Edad Contemporánea, desde la Revolución Francesa en 1789 hasta nuestros días. O sea, no hay algo que vaya a marcar el fin de esta edad porque seguimos en la Edad Contemporánea. ¿Sí? Entonces, muy bien. ¿Ahí estamos bien? ¿Qué dicen? A ver, ¿podemos responder o no? Sí, profe. Eso, muy bien. A ver, vamos a ver si podemos responder. Ok, a ver, vamos a ir preguntando, ¿ya? A ver, Luis. Luis. ¿Estás ahí, Luis? Sí, profe, dime. Ok, Luis. A ver, dime. ¿Cuándo empieza la prehistoria? ¿Cuándo termina? ¿Y cuál es, qué hecho histórico marca la culminación de esta edad? ¿Qué pasó? Ya me quedé ahí. A ver. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? ¿Cuándo empieza la prehistoria? ¿Hasta cuándo se da? ¿Y qué hecho marca el fin de esta época? La prehistoria. Vamos, le ayudaremos. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién le ayuda? A ver. Inicia desde la aparición del hombre en el año 2.500.000 antes de Cristo hasta el descubrimiento de la escritura en el año 3.500 antes de Cristo. Eso, muy bien. Ok. Jonathan Cuevas. Jonathan. Ese Jonathan. A ver, Danner. Aquí, profe. Ok. ¿Cuándo empieza la Edad Antigua? ¿Cuándo termina? ¿Y cuál es el hecho que marca el inicio, el fin de la Edad Antigua? Empieza desde la aparición de la escritura en el año 3500 antes de Cristo aproximadamente y hasta la caída del Imperio Romano del año 476. Eso, muy bien. Perfecto. A ver, Fernanda Ramos. Sí, profe. ¿Cuándo empieza la Edad Media y cuál es el hecho que marca el fin de la Edad Media? Empieza desde la caída del Imperio Romano y su fin sería el descubrimiento de América en 1492. Eso, muy bien. Hecho. Kevin. Kevin. ¿Qué? ¿Cuándo empieza la Edad Moderna y cuál es el hecho que culmina con esta Edad Moderna? A ver. Comienza desde el descubrimiento de América en 1492 y termina en la Revolución Francesa de 1789, dice. Eso, muy bien. Y bueno, ahí tenemos la contemporánea que vamos a empezar en 1769 hasta nuestros días. Muy bien. Entonces, ahí nosotros vamos a ir viendo esto, ¿no? De las edades y demás, ¿sí? ¿Ya? Ok, vamos a ampliar un poco más. Esto así. Esto así. Muy bien. Ya, continuaremos entonces. Ya, entonces, prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es estudiar la prehistoria esta semana, ¿ya? Entonces, lo que conocemos de esta época solo lo sabemos por los restos materiales o los fósiles o algunos utensilios que han sido encontrados
Y estos han sido estudiados por algunos arqueólogos, ¿ya? Para poder establecer cómo era el hombre, cómo se identificaba, en qué etapas o en qué fases se desarrollaba este hombre, ¿ya? Entonces vamos a entrar en la prehistoria y vamos a encontrar dos edades, la edad de piedra y la edad de los metales. En la edad de piedra vamos a encontrar dos eras, el paleolítico, ¿ya? El superior, medio e inferior, y luego el neolítico, que también es parte de la edad de los metales. Acá en la edad de los metales vamos a encontrar la edad del cobre, del bronce y del hierro. ¿Qué periodos abarca esta prehistoria? Tenemos principalmente la edad de piedra, de 2.500.000 antes de Cristo hasta el 3.500 antes de Cristo, ¿ya? Y la edad de los metales desde los 3.500 antes de Cristo hasta el primer milenio antes de Cristo, ¿ok? Hasta 1000 años antes de Cristo, ¿ya? Vamos a ir nosotros enfocados directamente en este proceso de dividir esta prehistoria en dos grandes periodos, edad de piedra y edad de los metales. La edad de piedra corresponde a lo que es la parte del paleolítico, ¿ya? Y la edad de los metales al neolítico, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir estudiando cada una de estas edades mucho más detalladamente. Tenemos que enfatizar en los años, es importante para la época histórica, es importante. La edad de piedra, 2.500.000 años hasta 3.500. La edad de los metales, de los 3.500 hasta el primer milenio, hasta los 1000 años. Entonces, la edad de piedra, que abarca de los 2.500.000 antes de Cristo hasta los 3.500 antes de Cristo, se divide en subperiodos y tenemos el paleolítico y el neolítico. Ya en el paleolítico tenemos la piedra tallada, esa piedra antigua, que iría desde los 2.500 años antes de Cristo hasta los 7.000 antes de Cristo. Y el neolítico, el de piedra pulimentada, el de piedra nueva, que iría desde los 7.000 antes de Cristo hasta los 3.500 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos, ¿ya? Lo que tenemos que ir identificando es cuándo empieza y cuándo termina, ¿vale? ¿Ok? Entonces identificamos aquí las edades, ¿ya? Entonces, en función a eso vamos a ir viendo, ¿no? La edad de piedra desde los 2.500.000 años hasta los 3.500 años. Y acá tenemos el paleolítico y el neolítico. En el paleolítico era la piedra antigua, esa piedra que ya venía tallada, que el ser humano no había moldeado todavía, porque había encontrado una piedra cualquiera y eso le servía de instrumento, ¿ya? O de herramienta. Mientras en el neolítico el hombre ya empieza a pulir la piedra, a darle forma, y es una piedra nueva. Esta va a establecerse como especie de armamento, de herramienta de caza, de herramienta para cortar y demás, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros la piedra como utilidad mucho más moderna que en la época del paleolítico. En la edad de los metales vamos a tener desde los 3.500 años antes de Cristo hasta el primer milenio antes de Cristo, y hasta la edad del cobre, del bronce y del hierro, ¿no? Y eso habíamos visto anteriormente. Vamos a explicar ahí. Ok, la prehistoria abarca un periodo de tiempo que se inicia con el origen de la especie humana hace más de 2 millones de años y se extiende hasta la aparición de la escritura 3.500 años antes de Cristo. Ya ahí nosotros en realidad vamos a estudiar la prehistoria desde la aparición del hombre, o sea, no vamos a estudiar desde la aparición de los dinosaurios, ¿ya? Sino desde la aparición del hombre. ¿Ya? De la actividad humana durante ese largo periodo de tiempo no existen testimonios escritos, solo testimonios arqueológicos, ¿no? Y vamos a tener acá algunas herramientas o fósiles que se encontraron para saber de qué año datan estos históricamente. ¿Ya? Entonces, ya nos centramos principalmente en la época del Paleolítico, donde vemos a la humanidad que vivía de caza, la recolección y era nómada.
Posteriormente, en el Neolítico, esta comunidad empezó a domesticar a sus animales, a volverse agricultores, ganaderos, ¿sí? Y sedentarios más que todo. A ver, ¿qué entendemos por nómada? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué es nómada? A ver, ¿qué es alguien nómada? ¿Nadie? Que se va de un lugar a otro. Eso, muy bien, Daniel, que va de un lugar a otro, ¿no? Buscando tres cosas fundamentales. Abrigo o lugar para descansar, comida y agua, ¿ya? Entonces estos eran recolectores, eran cazadores, ¿ya? ¿Ok? Y hablamos de los sedentarios, que ya en el Neolítico vemos a personas que se van a cimentar en un determinado lugar, ¿no? Van a establecerse en un lugar donde van a criar los animales, van a cultivar los alimentos y ahí se van a volver más civilizados en la vida sedentaria, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver nosotros, ¿no? Los grandes logros de la prehistoria, tenemos el bipedismo, los instrumentos y luego el fuego, el desarrollo del cerebro y las manifestaciones artísticas, ¿ya? Eso, muy bien. También tenemos domesticación de animales y plantas y el descubrimiento de la metalurgia, eso vamos a explicar a continuación, ¿ya? Veamos a los primeros seres humanos, ¿ya? Hace 6 millones de años, algunos primates en África iniciaron una lenta evolución para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y sobrevivir en un medio hostil, ¿ya? Entonces, en este caso no hablamos mucho del mono como ser total, sino de un homínido, ya que es distinto. Cuando hablamos de el hombre primate, el hombre primitivo, hablamos de los homínidos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, no poseían grandes cualidades físicas, pero fueron capaces de organizarse en grupos para cazar en las llanuras. Estos eran los primeros homínidos que con el paso del tiempo dieron lugar a la especie humana, ¿ya? Uno de los estudiosos es justamente este señor Charles Darwin, que va a estudiar principalmente la evolución. Va a estudiar observando diferentes especies animales y va a hacer notas indicando que en base a estas especies animales el hombre también podría haber tenido un desarrollo. ¿Ya? Entonces, en 1859 va a publicar un libro que se llama El origen de las especies, que le va a tomar 20 años escribir este libro, ¿ya? Y donde estas teorías que él plantea a partir del desarrollo de la civilización de las especies va a ser captada claramente como que el hombre es un animal que desciende de un ser primitivo. En este caso, algunos creían que el hombre descendía del mono, pero no ha sido una comprobación total, porque aún así los monos siguen existiendo en nuestro tiempo, caso contrario seguirían desarrollándose o civilizándose. En este proceso, entonces, vamos a tomar en cuenta que el mono es simplemente un antepasado común del hombre, pero no es que el hombre se desarrolla del mono, ¿sí? Dentro de su contexto de Darwin, ¿ya? Entonces, a partir de eso, el ser humano va generando un proceso de hominización. ¿Qué es la hominización? Es ese proceso evolutivo que el hombre tiene hasta alcanzar las características actuales que nosotros contamos, ¿sí? Entonces, vamos a nosotros enfatizar en este proceso, ¿ya? Les voy a ir enfocando de la siguiente forma, ¿está bien? A ver. Voy a hacer preguntas antes de poder explicarles un poco más, ¿ya? Características del hombre en el Neolítico, digo en el Paleolítico, perdón, en el Paleolítico, a ver. ¿Cuáles son las características del hombre en el Paleolítico? Vivía de la caza y la recolección. Muy bien. Nómada. Era nómada. ¿Dónde viviría este hombre si era nómada? Se iba de un lugar a otro. Ya, pero ¿dónde dormía?
en donde la noche lo encuentre. Ya, ok, perfecto. Está bien, buena respuesta, ¿no? Donde la noche lo encuentre, pero tenemos que especificar el lugar específico. Habían cuevas y habían abrigos, ¿ya? Hay que considerar eso, ¿ok? O dormía en cuevas o dormía en abrigos, que eran menos que una cueva, ¿no? Como pequeños montículos donde se orillaban y se cobijaban, ¿no? Principalmente. Porque en la época del hombre primitivo, por si acaso, no estamos en una época todavía, en cierto sentido, en los primeros hombres es un calentamiento, ¿no? Un descongelamiento de la tierra, por eso hacía mucha calor en ese tiempo. Ya después entramos a la época mucho más fría, la era del hielo, el congelamiento, ya pues donde van a migrar los hombres a otros lugares para buscar lugares mucho más calientes, ¿no? Características del Neolítico. Empiezan a pulir los instrumentos como ser para la caza, para la pesca, y se vuelven más sedentarios, ya empiezan a cultivar, a dominar animales. Eso, muy bien. Ya no vivirían en cuevas, ¿no? Ya tendrían que conseguir sus casas, construir sus casas, ¿no? ¿Ya? Viven Entonces, más civilizadamente. eso, más civilizadamente. Además que poco a poco el hombre del Paleolítico no sabía hablar nada, ¿no? Y en el Neolítico empieza a decir algunas palabras y demás, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a enfocar eso, ¿ya? Ok, yo como siempre utilizo una hoja del Word para explicarles porque después me complicado, yo no puedo usar la pizarra como el profesor de matemática, ¿no? Pero vamos a tratar de indicarles en las posibilidades que tenemos, ¿ok? Muy bien. Ya. Hablemos del cerebro. Muy bien. ¿Ustedes sabían que el desarrollo del cerebro tuvo 3 fases hasta la que estamos llegando nosotros? El primer cerebro era como de los anfibios. ¿Conocen a los anfibios, no? Voy a pensar que sí. Los sapos, ¿no? Etcétera, ¿ya? Esto se alimenta instintivamente, ¿no? ¿Ya? El primer cerebro que tenía el humano en su primera generación era este cerebro, el cerebro de anfibio, que simplemente era un ser que solamente buscaba alimentarse, nada más. ¿Ya? El segundo cerebro era como de los mamíferos. Pero hablando de los mamíferos, como de los mamíferos parecido al de los leones. Aquí en el segundo cerebro el hombre ya empezaba a cazar. Era depredador, ¿ya? Ya tenía capacidad para pensar qué estrategias podía hacer para hacer caer a sus presas. Pero no podía pronunciar palabras. Hacía gestos, hacía sonidos, pero no podía pronunciar palabras. Y tenemos un tercer cerebro, que es el del hombre actual. El que ya conocimos con el Homo sapiens sapiens. Este tercer cerebro que nos desarrollamos nosotros, donde el hombre ya empieza a pensar, a desarrollar, a construir, a inventar, ¿no? Entonces, si yo les pregunto esto, ¿ustedes creen en cuál de los que hemos visto, paleolítico, neolítico, que son principalmente los periodos, se encontraría el hombre desarrollando un tercer cerebro? En el ¿Cómo es? A ver. Neolítico. Eso, en el neolítico, el hombre ya desarrollaría un tercer cerebro, sería sedentario, construiría su casa, criaría sus animales, sembraría sus alimentos, ¿no? Entonces sería mucho más inteligente, ¿sí? Desarrollando. Pero a un principio el hombre era así. Era simplemente un ser que buscaba alimentarse, ¿sí? Ya después el hombre empezaba a depredar, a cazar, ¿sí?
Ya después el hombre empezaba a construir, a crear, no solamente matar por alimentarse, sino construir. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver nosotros que el hombre va desarrollando un cerebro más proporcionado. Por si acaso, los que son del primer cerebro, por ejemplo, el caso de los anfibios, la rana, el sapo y demás, no tienen corteza. Sí, no tienen corteza cerebral. Si tuvieran corteza cerebral, estos podrían hacer un montón de habilidades que en realidad la corteza cerebral te permite. ¿Ya? Bueno, los mamíferos, los leones, sí tienen corteza cerebral, pero no razonamiento. El único que tiene corteza cerebral y razonamiento juntos es el hombre. ¿Ya? ¿Qué se origina en el cerebro? ¿Qué se origina en el cerebro? Eso ustedes deben saber, a ver. ¿Qué se origina en el cerebro? Cuando tú te golpeas la cabeza, muchas veces a veces se nos va el habla, ¿no? Este habla, el lenguaje, por ejemplo, en el cerebro tenemos el lenguaje de expresión y el lenguaje de, ¿cómo se decimos nosotros? Se me está yendo la palabra, ¿ves cómo es el profe? El lenguaje de expresión y el lenguaje de comprensión. Lenguaje de señas, profe. Ese es el lenguaje de comprensión. Por ejemplo, si tú me dices algo, a ver, dime algo, Luis Ariel. Dime algo. Hazme una pregunta. ¿Qué tal su día? ¿Cómo se encuentra, profe? Muy bien, yo me encuentro muy bien. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy comprendiendo lo que me estás diciendo. Y cuando yo te lo digo, eso, y cuando yo te lo digo, estoy expresando. ¿Está bien? Entonces el ser humano es el único que utiliza eso. Tú vas a decir, ay, los gatitos, los perritos tendrán lenguaje de expresión y comprensión. No. No, porque son animales instintivos. Ellos actúan por método conductual. Si ellos quieren comer, te van a llorar, te van a gruñir. Si ellos quieren salir a la calle, lo mismo. ¿Sí? Pero nunca van a entender, no van a comprender. Es bien complicado que el hombre diga, ay, no, los animales me entienden, me comprenden. No se puede. Porque el único que comprende es el hombre. ¿No ven? Entonces, ¿esto dónde se da? En este cerebro, tercer cerebro, ¿sí? El lenguaje. El lenguaje ha sido el arma más importante para el hombre, porque por medio del lenguaje el hombre se ha ido comunicando, ha ido expresándose, ha ido generando ese proceso de entendimiento en las comunidades. ¿Ya? Y si hablamos del lenguaje, ¿cómo se origina el lenguaje? Esa es la pregunta que podemos plantearnos. ¿Cómo se origina? Los que tienen niños, los que tienen bebés pueden ver el desarrollo del lenguaje y el origen del lenguaje y cómo eran antes los hombres, cómo se comunicaban antes. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un bebé? A ver, a un principio, cuando esté en sus 6 meses. ¿Qué será que haga un bebé a los 6 meses? A ver. Llora. Bueno, sí, llora, pero hablamos del lenguaje, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hace primero el lenguaje? ¿Ah? ¿Qué dice Fernanda? Balbuceas. Ah, ya, muy bien. Balbucea. Eso. ¿Lo ve? Así balbucea el bebé. ¿Sí? Después de balbucear, ¿qué hace el bebé? Hace sonidos. ¿No ve? ¿Se acuerdan? Bueno, los que ven un bebé, ¿no? Bueno, no todos, ¿verdad?
ya, pero siempre hemos visto en películas, ya. Luego los bebés hacen gorjeos, ¿sí? ¿No? O sea, como si fueran pajaritos, pero en realidad no lo son, ¿ya? Después el bebé empieza a hacer sonidos y a darle forma a sus sonidos y va generando lo que son algunas vocales así sueltas, a, o. Entonces ahí después va armando lo que son las sílabas, ¿ya? Después de las sílabas vas armando palabras. Después de las palabras vas armando oraciones. ¿Ustedes alguna vez han enseñado a un bebé a hablar? Su primera palabra siempre es decir mamá. No siempre, ¿no ve? Por ejemplo, Luis Ariel, si tú has tenido un hijo, y eso es un truco que nos han enseñado nosotros en psicología. Digamos, ¿tienes tu primer hijo? ¿Tienes hijo, Luis Ariel? No, profe, ninguno. Ah, ya, muy bien. De repente tienes tu primer hijo y es mujercita o es varoncito, no sé, depende. Y si dices, si la primera palabra es papá o la primera palabra es mamá, dice que tu segundo hijo va a ser lo que el bebé primero ha pronunciado. Si el primer bebé ha pronunciado papá, dice que el segundo hijo va a ser varón. Si ha pronunciado mamá, va a ser mujer. Bueno, es una situación que nos enseñan a nosotros en psicología, ¿no? ¿Ya? Pero sí, balbucea. Por ejemplo, cuando uno le enseña a un bebé, no sé si ustedes han visto en películas y demás, cuando le quieres calmar a un bebé, le dice, bu, 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 bu. Le dice, ¿no ve? El bebé te estará entendiendo, te estará razonando, no sabemos, pero se ríe. Cuando le quieres enseñar las palabras, le dices, papá, di papá, ¿no? Y el bebé, su primera palabra, siempre va a decir la que haya escuchado con más frecuencia, ¿sí? Ma. Después va a ir armando sílabas, va a hablar silábicamente, papá, mamá, casa, ¿no? Y luego va a armar palabras y decir casa, puerta, y luego habla oraciones, quiero comer helado, ¿no ve? Entonces ya, vamos con oraciones. Entonces así se originó el hombre también. Si el primer lenguaje del hombre era solo sonidos, gruñidos, ni siquiera sonidos, gruñidos. ¿Ustedes han visto alguna vez las películas de los zombies? Sí, Lice. Así en los zombies, ¿cómo hacen los zombies? Gruñen, ¿no ve? ¿No ve? Porque el zombie no está razonando. ¿Sí? Entonces, como que un ejemplo del zombie podría ser los primeros hombres, ¿no ve? Eso, ¿qué dice Luis Ariel? Los hombres solo tienen hambre, profe. Eso, los zombies solo tienen hambre, quieren mascar y comer igual que el primer cerebro, nada más, ¿no? Ok, eso es lo que quería explicarles en este proceso, ¿no? ¿Ya? Entonces, como que el desarrollo del cerebro del hombre ha tomado también su tiempito, no es que, ya es el hombre, ya tiene este cerebro que nosotros hemos visto, no, el desarrollo del hombre se ha ido cimentando poco a poco, ¿sí? Poco a poco se ha ido cimentando el desarrollo del hombre. Entonces, ¿dónde estamos? Uy, ¿qué pasó? No, aquí es eso. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vamos a ir indicando eso. Eso, aquí estamos. Muy bien. Entonces, el proceso donde el hombre se va desarrollando, como que de repente va iniciando su proceso de desarrollo, se llama la hominización, ¿ya? Hominización. Vamos a ampliar un poco esto. ¿Qué va a cambiar en el hombre en el proceso de la hominización? Primero, el hombre va a tener una posición más vertical. Ya, mira, este es el esqueleto de un gorila en comparación al esqueleto de un ser humano. El hombre tiene una posición vertical y una marcha bípeda. Bípeda quiere decir, camina con los dos pies. Desarrolla el cerebro, ya les había dicho, ¿no ve? El cerebro a través de la corteza cerebral. Por eso tiene más volumen el cerebro en el hombre, ¿no? Mira, en el mono o en el gorila, no, su volumen es bien bajo, igual que de un perro, de un gato, de un ratón, ¿ya?
La liberación de las manos, mira cómo es que el hombre empieza a poder estirar. A ver, dile a un gorila que haga el 4 difícil, ¿no? A un hombre sí se puede, ¿no? ¿Ya? Y la aparición del lenguaje, que es muy importante, ¿ya? ¿Ya? Y podemos ver, por ejemplo, los gorilas no tienen mentón, pero el hombre sí, ¿ya? El hombre tiene una columna recta, los gorilas una columna doblada, ¿no? No pueden hablar los gorilas, por eso es que no desarrollan el mentón como nosotros, ¿ya? Y las manos son libres. En el caso del gorila, a veces anda con las manos hacia abajo. Tal vez los primeros hombres andaban así. El primer hombre vivía en los árboles, como el mono, pero no quería decir que el primer hombre no se estaba desarrollando, también iba progresando en su aspecto, ¿ya? Entonces tenemos el proceso de hominización, podemos seguir comparando. Los lugares donde vivían nuestros antepasados se llamaban yacimientos, ¿ya? Nosotros provenimos de una especie llamada Homo, que viene del término de homínido, Homo. Entonces había diferentes tipos de especies humanas y vamos a ir viendo algunos antepasados que hemos tenido, ¿ya? Pero antes de ver eso, siempre yo tengo que hacer preguntas, si hemos podido captar hasta ahora, ¿está bien? A ver, ¿cuál es el título del libro que escribe Charles Darwin? Se quedaron callados. A ver, ¿estoy solito o hay gente? El origen de las especies. Muy bien. ¿Qué investiga Charles Darwin en el origen de las especies? La evolución del hombre. No tanto así, lo que investiga es ¿cómo les puedo decir? Lo que investiga Charles Darwin es más que todo con los animales, cómo estos se van civilizando, desarrollándose, ¿ya? Entonces Charles Darwin, en su teoría, decía que el hombre había descendido del mono, o sea que el hombre era descendiente del mono. Y esa era una teoría que se mantenía por mucho tiempo. Pero después, si vienen otros autores, otros científicos que hacen investigaciones con fósiles, cráneos encontrados, y se dan cuenta que no es así. Porque si fuera así, el mono se seguiría desarrollando y se seguiría convirtiendo, no sé, en una proporción parecida al humano, pero no. Entonces, estaba errada la teoría de Darwin que el hombre desarrollaba del mono. Sí, Darwin estaba en lo correcto de que el hombre había civilizado, se había ido desarrollando mucho más que los restos de los animales, de las clases animales que había estudiado. Pero hay que tomar en cuenta de que el mono no es nuestro antepasado, sino puede ser que el mono sea parte de una familia proveniente de donde nosotros venimos. Es como, no sé qué les puedo decir. Es como el cocodrilo y el yacaré, digamos, ¿no? Diferentes animales, diferentes especies, pero de la misma familia, ¿ya? De esa forma. Eso es lo que estudiaba. Ahora bien, yo les he explicado acerca de los 3 cerebros. ¿Quién tiene el primer cerebro o a qué se parece el primer cerebro? ¿Ven? Los anfibios, profe. Eso, porque solamente buscan Comida. comida, muy bien. Comer. El segundo cerebro, De los mamíferos. eso, como los leones, ¿no? Porque no simplemente buscan comer, sino que hacen, buscan la comida y la cazan su comida. Ya, y el tercer cerebro es nuestro, es de los hombres, ¿sí? ¿Cuál de estos cerebros no tiene corteza cerebral? El primero. Eso, muy bien, el primer cerebro, ¿verdad? No tiene corteza cerebral. El segundo sí tiene corteza cerebral, pero no tiene razonamiento, ¿no ve? Y el tercer cerebro tiene corteza cerebral y razonamiento. Ok, ¿cuántos tipos de lenguaje tenemos nosotros para poder comunicarnos? Expresión y comprensión. Muy bien, expresión y comprensión. Cuando yo les hago una pregunta, eso se llama
comprensión. Cuando ustedes me responden la pregunta se llama expresión, porque esa pregunta te ha llegado a tu cerebro, ¿ya? Y les voy a mostrar, ustedes, hay que mostrarles, me van a conocer, ¿ya? Yo no soy tan guapo, pero me van a ver acá, ¿está bien? Ok, me voy a mostrar ahí. ¿Me están viendo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Todo un Brad Aquí Pitt. tenemos en la parte frontal, ¿sí? En la parte frontal tenemos la comprensión. Y en la parte de atrás tenemos la expresión. Cuando nosotros queremos hablar, aquí atrás es donde se generan las palabras y salen por las cuerdas vocales, ¿ya? Entonces, esto de adelante es donde nosotros recibimos la información, ya sea por la vista, ya sea por el oído, ya sea por la boca, ya sea por la nariz. ¿Está bien? Acá recibimos la información. Y aquí es donde la expresamos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes les digan, ¿cómo es que tú recibes la información? Es por acá, por el frontal, ¿ya? Y aquí tenemos el parietal, ¿está bien? En el parietal es donde se desarrolla la información, ¿ya? Entonces, cuando alguien hace esto, ¿no ves? Cuando hablamos con los sordomudos, ellos tienen que ver lo que estamos diciendo porque todo les va a entrar por la vista aquí. Y cuando ellos se van a expresar, les va a salir de acá para saber qué movimientos tienen que realizar con las manos, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a fundamentar en esta parte, ¿ya? Tanto la comprensión como la expresión. Muy bien. Entonces, fácil, ¿no? Es fácil. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ir diseñando nuestro proceso. Ok, así como ustedes se esconden, me toca esconderme otra vez, ya. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Eso, ¿dónde? Aquí está. Muy bien. Entonces ya sabemos que los hombres vivían en los llamados yacimientos, ¿ya? Y provenían de la especie llamada Homo. Este término viene de... El término Homo viene de... ¿Hombre? A ver, no, el término Homo viene de Homínido. Eso, de homínido, ya después ya se desarrolla como homo, como término. Claro, después ya este homo se va a convertir en hombre, ¿no? Después de eso, ¿ya? Entonces ha habido diferentes especies, ¿ya? En esto del homo. La primera especie es el Australopithecus, ¿ya? Este homínido que vivió desde 3.500.000 antes de Cristo hasta 2.500.000 antes de Cristo, ¿ya? Este pasaba en los árboles, se asemejaba a lo que era el mono, no fabricaba herramientas y vivió en África. ¿Qué tipo de cerebro tendría este homínido? El primer cerebro. El primer cerebro, solamente de alimentarse, nada más, ¿sí? ¿Ya? Entonces, años, 3.500 antes de Cristo hasta los 2.500 antes de Cristo, ¿ya? Eso es muy fácil de acordarse. 3.500.000 años antes de Cristo a 2.500.000 años antes de Cristo, ¿sí? Ahí vamos a tener nosotros a estos Australopithecus. No nos olvidemos de su nombre, Australopithecus. Podemos apuntarlo ahí para poder tener, pueden hacer una listita, Australopithecus, de qué año a qué año. ¿Y qué es lo que hacía? Vivía en los árboles, no fabricaba ninguna herramienta, ¿ya? Y vivía en África, ¿ya? Como podemos ver, su estructura cerebral, mira la corteza, no tenía corteza cerebral, su cerebro era chiquitito, ¿ya? Tampoco tenía lo que nosotros llamamos mentón, al igual que el mono, ¿no? Ya el desarrollo de la dentadura era bien provista porque solamente era para alimentarse, nada más. Ok, ¿no? Y aquí tenemos, esto ya después les voy a explicar. Se encontró uno de los Australopithecus en el año 1974 en África y le pusieron el nombre de Lucy, ¿ya? Bueno, era un esqueleto muy completo, ¿no? Porque tenía la parte de la cabeza, la parte de la columna, el fémur, ¿sí? ¿Ya? Los brazos, los omóplatos, ¿no? Y aquí tenía algunas.
Y claro, en su historia, en su estudio óseo que hicieron, era de sexo femenino, entonces le pusieron Lucy, ¿ya? ¿Y por qué le pusieron Lucy? Porque estos excavadores estaban escuchando un tema, ¿no? De los Beatles que se llama Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso le pusieron Lucy, ¿ya? Entonces, fue el primer esqueleto de los primeros hombres que se encontró, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver nosotros, ¿no? Este se encontró en Etiopía, en África, ¿ya? E hicieron investigaciones, por eso sabían que este hombre tenía estas características, así, ¿ya? Entonces, el cuerpo incluso de estos hombres, como trepaban en los árboles, era un poco inclinado, ¿ya? Porque vivían agachados dentro de los árboles, ¿no? ¿Ya? Ahí vamos a tener a este, ¿ya? Luego tenemos el Homo habilis, ¿ya? Este Homo habilis vivió desde los 2.300.000 antes de Cristo hasta el 1.800.000 antes de Cristo. Era un poco más inteligente que el anterior, andaba más erguido, fue el primero en elaborar utensilios, de ahí nace el nombre de habilis. Este utilizaba piedras talladas muy primitivas, que sacaba de cantos, ya de cantos de cerros, y este se asentó también en África, ¿sí? ¿Ya? Si lo tuviéramos al Homo habilis nosotros, ¿en cuál de los cerebros creen que se encuentra? A ver. Neolítico. Del mamífero. Eso, del mamífero, porque solamente sabía cazar, para eso creaba sus instrumentos, nada más, ¿ya? Eso, ¿ya? Y claro, si me dices a vos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué periodo? Y bien lo que ha dicho su compañero es el periodo, pero no es neolítico, es paleolítico todavía, ¿ya? Periodo paleolítico, ¿está bien? ¿Ok? Entonces acá tenemos los cantos trabajados, mira. Estos son utensilios más antiguos que fabricó el ser humano en el paleolítico, mira, ¿ves? En realidad que más que una piedra pulida es como si, no sé si ustedes alguna vez han visto piedras caerse y romperse. Y siempre forman figuras, ¿no? Y algunas forman filo cuando se rompen, ¿verdad? Entonces ese filo es lo que utilizaban estos hombres, así como ven aquí una piedra común y corriente, toda desgastada, tal vez en algún momento porque mucho de esto utilizaron ellos, ¿no? Esto fue piedras de esa época que se encontraron ahí, millones de años, la piedra dura millones y millones de años, una piedra, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿ya? Luego vamos a tener acá, bueno, eso después vamos a explicar eso. Luego el Homo erectus, ¿ya? Este vivió desde el 1.900.000 antes de Cristo hasta el 400.000 antes de Cristo. Fue el primero en caminar completamente erguido, de ahí viene su nombre de erectus. Su aspecto era robusto, realizaba herramientas denominadas bifaces, conoce el fuego y fue el primero en abandonar África llegando hasta Asia. Ya, este es el Homo erectus. ¿En cuál de los hombres se descubre el fuego? En el Homo erectus, ¿ya? ¿Cuál de los hombres realizaba herramientas? Hay una diferencia entre herramienta y utensilio. El Homo erectus, ¿ya? Entonces, estos son los bifaces que tenemos, ¿ya? Entonces, un bifaz supuso una auténtica revolución tecnológica, dando lugar a una cultura propia que se llama la achelense. Y aquí hablamos ya de piedras pulidas, ¿ya? Un poco más avanzadas que el otro caso. Entonces, hablamos de un neolítico, ¿está bien? Ya piedras pulidas. ¿Okay? Luego tenemos el Homo antecesor. Este es del 1200, de 1.200.000 antes de Cristo hasta el 150.000 antes de Cristo. Se encontraron restos en Europa, en Atapuerca, Burgos, y su aspecto mezclaba caracteres similares a los del ser humano actual, ¿sí? También es la especie de la que proceden los neandertales y los sapiens sapiens. Mentón, ya dentadura mucho más proporcionada interna, ¿sí? Cerebro mucho más desarrollado, acá lo tenemos, ¿ya? Cerebro más desarrollado, ¿ya? Los dientes mucho menos afilados, aquí si tú puedes comparar estos hombres,
tienen los dientes afilados, sobresalidos, porque tienen que roer, ¿sí? Es bien distinto. Acá ya el hombre va desarrollando un poco más. Podemos identificar una dentadura menos provista que la anterior, ¿ya? Como ya no vivía en los árboles, caminaba, entonces ya no tenía el cuerpo tan torcido como en el anterior caso, o sea, un poco más erguido, ¿ya? De esa forma, ¿ok? Después vamos a ver nosotros acá a que ya va a ser el hombre en sí, mucho más recto, ¿no? Parado y con más inteligencia, ¿ya? Y a que tenemos acá, ya vemos, ¿no? El desarrollo del cerebro, ¿sí? El cuerpo, ¿no? El desarrollo del cuerpo, en realidad, que es un poco más al actual hombre, ¿ya? Acá tenemos al Homo antecesor, ¿ya? El Homo antecesor es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años, es el realizado en la Sierra de Atapuerca, Burgos. Ahí se han encontrado fósiles humanos de 120,000 años de antigüedad que pertenecen al Homo antecesor, ¿ya? El Homo antecesor es como ¿cómo les diríamos? Es como el desarrollo anterior a lo que es el verdadero hombre, ¿no? Y ahí tenemos, ¿ya? Luego viene el Homo neanderthalensis, que vivió desde los 150,000 antes de Cristo hasta los 35,000 antes de Cristo aproximadamente. No es nuestro antepasado, ¿no? Su nombre procede del valle alemán donde se encontró sus restos, que se llama Neander. Tenía un aspecto similar a nosotros, pero era más fuerte y su cerebro estaba menos desarrollado, ¿ya? Era como que de repente más primitivo, ¿ya? Dentro del entorno de inteligencia. Porque se tenía que, ¿cómo decimos, no? Nosotros los seres humanos, aparear con otro tipo de hombre para poder generar un nuevo hombre, ¿ya? Y vamos a verlo a ¿ya? Que es el Homo sapiens neanderthalensis, que es de la misma época que este hombre Homo neanderthalensis. El Homo sapiens neanderthalensis es de la misma época de ¿ya? Fabricaba herramientas perfectas, pero eran herramientas pesadas porque eran de piedra. Conocía el fuego que había descubierto el Homo erectus y fue el primero que comenzó a enterrar a sus muertos. Surge en Europa y se desplaza hacia África y también al continente asiático. ¿En qué época se va a hacer los ritos funerarios? Justamente en el Homo sapiens neanderthalensis. Ahora, Homo sapiens neanderthalensis conoce a Homo neanderthalensis y hacen un apareamiento y nace hombre aquí. El Homo sapiens sapiens, ¿sí? ¿Ok? El Homo sapiens sapiens, ¿está bien? ¿Ya? Va a ser una mezcla entre el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens neanderthalensis, una combinación. Y va a establecerse desde los 40,000 años antes de Cristo, ¿ya? Entonces, va a convivir con el neandertal y ayuda a la extinción del mismo, ¿no? Es el que tiene la mayor capacidad craneal e inteligencia, elabora útiles sofisticados, sabía encender el fuego y realizaba obras de arte, ¿no? Y se va a extender por todo el mundo, el Homo sapiens sapiens. Ahora, cuando se le digan solo Homo sapiens, no. Homo sapiens sapiens, Homo sapiens significa hombre que piensa y razona. Entonces, cuando hacemos Homo sapiens sapiens, hombre súper razonante, súper inteligente, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener esa perspectiva, ¿ok? Muy bien, a ver. ¿Está bien o quieren que repita? A ver. ¿Cómo es? ¿Ya se han dormido? No, está bien, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver los videos ya porque se está grabando para poder aprovechar el repaso. Yo al final de todo el avanzado les voy a poner una evaluación y les voy a poner el material también para que ustedes igual puedan repasarlo en sus tiempos libres, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a quedar ahí, no vamos a seguir más porque si no les avanzo un poco más y nos vamos a quedar a medias. Ahí vamos a completar esto y el día de mañana vamos a continuar con la época prehistórica, ¿ok?
Muy bien, se van a cuidar mucho y nos vemos mañana. Bueno, con los que van a venir desde las 5:30 que estamos llevando la materia de geografía, ¿no? Y después ya a las 7 con la materia de historia universal, ¿ya? No se olviden que tenemos también una materia a las 6 de la tarde, que viene a ser la materia de física, ¿ok? Muy bien, se van a cuidar mucho, ¿ya? Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Está bien, Lice. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches.